las dudas. Bueno, Guillermina Petit y Carolina Serradell son, además de psicólogas y profesionales que laburan en educación, son dos grandes amigas, compañeras de consultorio mío y de UADA, así que para nosotros es un placer que hoy puedan estar acá. Venimos trabajando con ellas desde IPA, desde hace mucho tiempo, previo incluso al armado del dispositivo que ahora nos van a contar. Guille es profesora de nivel inicial, es psicóloga, trabajó y lo sigue haciendo en el campo de educación y la salud mental. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación y de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y a su vez hace un gran trabajo como psicóloga clínica en el consultorio con niños, adolescentes y adultos. Caro, que es la de la izquierda, pueden ir levantando la mano como cuál es cada una. Caro, que es la que acaba de tomar mate, es psicóloga y profesora en psicología, egresó en la ciudad de Rosario hace ya 21 años. Trabajó principalmente en el nivel secundario y también trabaja en el campo de la clínica de adolescentes y adultos. Como docente y como integrante de equipos técnicos de apoyo pedagógico, fue acompañando situaciones de duelo en las escuelas. Se fue encontrando con Guille también en eso, de la cual es muy amiga, así que se fueron como generando recursos y espacios de trabajo en conjunto desde sus diferentes áreas, hasta que el año pasado, al inicio de la pandemia y el aislamiento, comenzaron a acompañar primero de manera espontánea y luego enmarcado en el dispositivo de Te Cuido, Nos Cuidamos, a situaciones de suicidio en el ámbito escolar. El dispositivo Te Cuido, Nos Cuidamos está enmarcado dentro de lo que es la Dirección de Educación Inclusiva. Hola Caro, hola Guille, ¿cómo están? Bueno, vamos a... Hola, buen día a todas y todos, ¿cómo les va? Qué seguido nos estamos encontrando, ¿no? Y no por casualidad. Guille, chicas, ¿nos cuentan por qué eligieron esta foto? Bueno, elegimos esta foto porque la sentimos representativa del trabajo en el dispositivo. Es un telar cuadrado, legado de nuestros pueblos originarios, y nos pareció que por varias cuestiones es representativo. Un poco porque para la conformación de un telar hace falta un urdimbre, y la urdimbre son estos hilos horizontales y verticales, en este caso que es un telar cuadrado, esos hilos que tensan sobre los cuales se va a entramar el tejido, ¿no? Son hilos que sugieren permanencia, que tienen, digamos, que se construyen previamente, que sostienen. Y por otra parte, en este caso, este telar está tejido, además de que es familiar, está tejido a 4 manos, ¿no? Y es interesante porque cuando se teje a 4 manos en este telar, uno no suelta el hilo hasta asegurarse que el otro lo recibió. Y cuando vuelve el hilo, porque uno queda esperando que ese hilo vuelva, cuando vuelve ya la trama no es la misma, ¿no? Ya está modificada la trama. Y por otra parte también lo elegimos porque para nuestros pueblos originarios el telar era una manera de contar, era narrativa, era texto en sus diseños. Y bueno, y hoy sentimos que ustedes nos invitan a contar, así que nos pareció que reunía como muchas cuestiones simbólicas de lo que estamos armando. Bueno, cuántas cosas, qué lindo, y sí, damos fe que desde Te Cuido y desde ustedes ha sido un ir armando red. Nos sentimos parte de esa red, hemos ido trabajando desde IPA mucho, hubo muchos llamados de, bueno, podés vos, pueden ustedes, ¿cómo acompañamos a esta escuela? El trabajo en equipo entre ustedes, entre nosotros y, bueno, acompañados de otras redes, siempre estuvo, o desde siempre las sentimos muy cerca de eso, como compañeras. Sí, en un momento, el año pasado, fue como una novedad de que desde educación, de manera bastante innovadora, y desde la Dirección de Educación Inclusiva, se había dado lugar a formar un dispositivo que acompañe y que tenga horas disponibles específicamente para acompañar situaciones de muerte por suicidio en las escuelas. Les pregunto cómo se fue armando Te Cuido, cómo se llegó a generar que desde un espacio haya un dispositivo que pueda acompañar y que tenga horas disponibles, incluso administrativamente, para esto. ¿Cómo se fue formando? Si quieran, antes, por ahí pueden contar un poquito de qué se trata el dispositivo, así están todos al tanto y nos van contando cómo se fue formando. El dispositivo, bueno, vos hablaste de horas disponibles, dispositivo sugiere estar disponibles, ¿no? Como equipo, tener la disponibilidad para.
hablar de, bueno, contar un poco qué es el dispositivo en este momento, como decís vos, marcado en la Dirección de Educación Inclusiva y Orientación Técnica del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. Hoy, en este momento, tiene como diferentes sentidos y diferentes, digamos, y distintas dimensiones de trabajo, ¿no? Una la contaron ustedes, la estuvo contando Ale, en esta instancia de acompañamiento en la formación, en el construir saberes conjuntamente con ustedes y con los equipos de la prueba de trabajo que empezamos hace 3 meses, y que tenemos la intención de seguir sosteniendo hasta poder encontrarnos con todo el territorio de la provincia en esta temática. Nos marca conexión inestable, ¿se nos escucha bien? Se corta un poquito, pero es como su sello, así que vamos a que ande. Sí, es verdad eso, es uno de los sellos. Bueno, y ahora sí me perdí con el hilo en el que estábamos. Pero bueno, esa es una de las patas del dispositivo, sí, gracias, Karen. Y otra que es con la que empezamos y seguimos sosteniendo es el acompañamiento a los equipos que acompañan, ¿no? Cuando irrumpe, cuando estalla la situación de suicidio dentro de una comunidad educativa. ¿Cómo surgió? Es como hacer historia, que la estamos haciendo porque es muy reciente, y la de ustedes una invitación a hacerlo y se las agradecemos. Es hablar de en qué contexto surgió, ¿no? Y surgió en un contexto de pandemia, surgió en un momento de ASPO, de aislamiento social preventivo obligatorio, como se nombró, esto en términos de lo sociohistórico, ¿no? Para nosotras surgió en un momento en el que estábamos también atravesadas por la incertidumbre, por el desasosiego, por no saber desde nuestros lugares cómo atravesar esta pandemia. Y bueno, y uno recurre, digamos, todos recurrimos a los andamiajes que conocemos y con los que nos sentimos a gusto conversando, ¿no? Entonces en ese momento, cada una desde nuestras casas nos enteramos que salió una formación en la Universidad de Río Negro, así intensiva, sobre atención en situaciones de catástrofe, nada, en búsqueda de algo que nos diga qué y cómo hacer. Empezamos esa formación y nos encontramos con colegas nuestras en esa misma formación, siempre a distancia, todas aprendiendo a manejarnos en la virtualidad, y en ese transcurso de esa formación sucede en nuestra localidad un suicidio, al poco tiempo sucede otro en Bolsón, y si bien para nosotras como integrantes de equipos técnicos no era la primera vez que nos encontrábamos trabajando y acompañando situaciones de ese tipo, sí era la primera vez que lo hacíamos en contexto de pandemia y en contexto de aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, todo era pregunta, era cómo se tramita esto a distancia, cada uno en su casa, cómo se acompaña una familia, cómo nos acompañamos como actores educativos. Bueno, nos encontramos haciendo como un recorrido nuevo en este contexto nuevo. En función de eso, cuando sucede en Bolsón, espontáneamente nos ponemos en contacto con el equipo de Bolsón, también para compartir experiencias. Ahí estaremos, Guille, aclaro una cosita para las personas que no son de Argentina. Cuando nosotros nombramos Bolsón, Bariloche, Viedma, son ciudades de Argentinas que incluyen el dispositivo. El dispositivo Te Cuido es de la provincia de Río Negro. Dentro de esa provincia hay varias ciudades en las cuales las chicas trabajan. Como aclaración, porque por ahí desde España... Es la Patagonia, valga la aclaración. Grande, una bolsa grande. Bueno, en ese contexto empezamos a tender redes en relación a esto, por un lado. Por otro lado, por eso digo el armado de la urdimbre, ¿no? Al menos en esta temática. Por otro lado, el Colegio de Psicólogos de nuestra localidad, también en este intento de encontrarnos y ver de qué manera con el otro podíamos pensar formas de acompañar, arma como dispositivos de atención telefónica en situación de angustia, de crisis, y por otra parte arma equipos de acompañamiento a los que cuidan, en este caso a los equipos de salud, que estaban en ese momento atendiendo la urgencia COVID, ¿no? Por otra parte, y de manera, digamos, como en paralelo,
la Dirección de Educación Inclusiva, desde el Ministerio de Educación de la provincia, nuestro lugar de pertenencia laboral, estaba pensando formas nuevas de acompañar, digamos, el campo de lo educativo con esta nueva situación de pandemia, ¿no? Las situaciones de suicidio venían sucediéndose en la provincia, en el país, en el mundo, ¿no? Y ya el Ministerio había tendido redes interministeriales para pensar la temática. Con el agravamiento de la situación de pandemia, la Dirección de Educación Inclusiva piensa y gesta en ese momento, la van a escuchar más adelante, estaba como directora de esta dirección Mónica Amado, junto a Mariela Cutrón, otro integrante del equipo, y toda la Dirección de Educación Inclusiva, gestan este dispositivo y nos invitan a sumarnos, ¿no? Como un dispositivo de acompañar a los que acompañan. Esa fue la intención. Bien, bueno, fue sin duda un armado de redes y de contexto que fue sucediendo. En este dispositivo con el cual ustedes trabajan, ¿tienen un modelo? Nosotros desde IPA siempre contamos que con las asesorías fuimos armando un modelo de trabajo con el cual sentimos que de alguna manera nos ayuda a tener una respuesta más efectiva y más afectiva también ante situaciones de duelo o muerte en la escuela. Desde Te Cuido, ¿trabajan con un marco teórico, con un dispositivo y un estilo específico? Sí, nosotras fuimos, a ver, Guille planteó todo el contexto y las formaciones que fuimos haciendo y demás, y fuimos construyendo también, ¿sí? Un modo de pensar el abordaje, un modo de pensar el acompañamiento. Y sí, nos referenciamos en autores que trabajan en esta problemática, y nos fuimos formando el año pasado también con Daniel Corinfeld, con Diana Altavilla, que por ahí pueden rastrear material de ellos. Daniel Corinfeld trabaja sobre el suicidio, abordaje de suicidio en la escuela específicamente, y haremos como algunos... ¿Eh? Se corta un ¿Se poquito, escucha mal? si hay algo que se pueda llegar a hacer, pero un poquito se corta. Quizá por ahí para ir a lo concreto, esa verdad. ¿Qué ¿Cuáles sucede son los si lo pilares? llaman de una escuela, digamos? Una escuela Bien. lo llama ante una situación de suicidio. ¿Ustedes qué modelo toman? ¿Qué hacen en Bueno, ese? ahí va. Perdón que te corté, pero te dejé de escuchar. Bueno. Nosotros tenemos como algunos pilares sobre los cuales pensamos el abordaje. Primero es pensar la problemática del suicidio como una de las formas de las violencias, ¿sí? Y enmarcado en el modelo ecológico. Nosotros pensamos que la problemática del suicidio es una problemática multicausal y sumamente compleja, ¿sí? No es una problemática subjetiva, sino que es una problemática en la que intervienen factores sociales, comunitarios, ¿sí? Relacionales y subjetivos. Entonces, el poder pensar la problemática del suicidio de esa manera nos lleva a construir un abordaje situado, contextualizado, ¿sí? Y además intersectorial, comunitario, ¿sí? Eh, por eso elegimos esta foto, ¿no? de las redes de sostén. Cuando nos llaman de una escuela para comentarnos de una situación de suicidio, lo primero que hacemos es poder pensar en una reunión con el cuerpo docente, ¿sí? Con todos los que quieran participar de la institución. ¿Sí? Lo primero, y nuestro modo de abordar es generar un espacio de escucha donde podamos construir colectivamente. ¿Sí? No creemos en los protocolos rígidos preexistentes, sino que por eso hablamos de un abordaje situado, contextualizado, ¿sí? Donde podamos pensar colectivamente con esa institución en particular, con la historia de esa institución, con las características de esos docentes, se está cortando un poquito. Y con las particularidades también de ese estudiante. Por ejemplo, ¿se escucha? Me he cortado, pero va. Bueno, por ejemplo, en una de las intervenciones que acompañamos este año, en una de las sesiones que acompañamos este año, el estudiante que había fallecido era un estudiante de la comunidad mapuche. Entonces, en ese acompañamiento incluimos una antropóloga, por ejemplo, ¿sí? Y pudimos pensar también sobre la interculturalidad, ¿sí?
que eso fue específico de ese abordaje, ¿sí? Entonces, por eso pensamos en cada situación en particular. Bien, me parece algo interesante por ahí para nombrar y de manera rápida, pero que es algo que quizá nos diferencia de otro tipo de muertes, más allá de las características específicas del suicidio como tipo de muerte, de que en suicidio, por lo que sé que ustedes han contado, hay una ley que marca de qué manera hay que trabajar el suicidio en el ámbito educativo. No para extendernos mucho porque no tenemos tiempo, pero quizás sí para nombrarla y tomar nota, porque hay algo que regula cómo trabajar con esta temática dentro de las escuelas en función del suicidio. Sí. Esa ley, si bien había sido sancionada hace unos años, recién fue reglamentada el 10 de septiembre de este año. El 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio y ese día fue reglamentada la ley. La ley no solo se refiere al ámbito educativo, sino a todas las instituciones, ¿sí? La ley plantea que el suicidio es una problemática creciente y grave y que es necesario abordar de manera corresponsable. Hay una palabra que nosotros, que hace referencia a cómo abordar esta problemática y que es la corresponsabilidad. Eso significa diferentes instituciones asumimos la responsabilidad o profesionales, asumimos la responsabilidad del acompañamiento. Me parece que esto está bueno también para pensarlo en esto que hablábamos, ¿no? De seguir armando redes de apoyo, incluso entre salud y educación, ¿no? Como ante una misma situación, la corresponsabilidad desde los diferentes lugares. Un poco haciendo referencia a esto que decías, Caro, de que el suicidio es una problemática creciente. Ustedes son psicólogas, además de trabajar en educación, ¿cómo creen que impactó la pandemia en los adolescentes? Esto que escuchamos mucho de que a partir de la pandemia hay más situaciones de suicidio, ¿es algo que se dice? ¿Es algo que realmente está sucediendo? ¿Y con qué tiene que ver? ¿Cuál es el impacto psicológico de todo lo que sucedió estos últimos años? Y sigue sucediendo. Hay algo que se dice en relación a esa, digamos, impacto de la pandemia. Nosotras no podemos decirlo con datos oficiales si creció o no creció, siempre los datos son a posteriori. En general nosotras también desde cómo se nombra una muerte por suicidio, hasta tanto no intervenga la justicia en denominarla como muerte por suicidio, para los equipos de educación es una muerte por presunto suicidio, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de la parte, digamos, epidemiológica actualizada. Sí podemos decir que viene siendo creciente la tasa, por eso cada vez, habrán escuchado este año, son más los conversatorios que tratan y abordan esta temática, algunos desde el aspecto de la, digamos, diferente al encuadre que planteó Caro como modelo, digamos, multicausal y de trabajo, digamos, desde lo social, económico, político y cultural. Hay otros que lo toman desde la cuestión psicopatológica específica de la persona que muere por suicidio. Hay distintos abordajes, pero sí están siendo, y habrán escuchado tal vez cada vez más recurrentes, y esto es porque la tasa viene creciendo antes de la pandemia. Pero a tu pregunta sí podemos pensar, las dos trabajamos en el ámbito clínico con adolescentes y estamos en espacios que compartimos con colegas que también están trabajando en esta línea, trabajamos mucho, escuchamos mucho a los colegas de Fórum Infancias y Adolescencias, por ejemplo. ¿Se está escuchando? Estás muteada. Estás muteada vos ahora. Se corta un poquito, pero dale, ahí se escucha. Terminale ahí ya. Sí, lo que estamos sí notando, y esto lo podíamos pensar desde que surgió el aislamiento y conociendo, digamos, las problemáticas que en general se atraviesan en las adolescencias, pensar en un aislamiento, pensar en un mundo en pandemia, en una etapa donde ya de por sí la adolescencia es un cimbronazo psíquico, en un mundo que estaba cimbronado, en un mundo que además los discursos venían siendo poco esperanzadores en relación a la problemática medioambiental, en relación a la problemática habitacional, laboral, y en un mundo con una pandemia con amenaza a la vida, claramente cimbronazo sobre cimbronazo, al menos iban a sentir poco alojados. Y si además no estaba la posibilidad del encuentro con los otros, que en la adolescencia es vital en términos de las construcciones identitarias también,
era pensable que se iba a sentir muy afectada la población adolescente, ¿no? Y no para todos, y esto me parece importante por lo que también vengo escuchando, de lo que hoy estamos conversando acá, no todos cuentan ni contamos con los mismos recursos, no solo en la accesibilidad, ya sea por lo económico o por los discursos culturales para acceder a la ayuda o al acompañamiento psicológico, sino que tampoco contamos todos con los mismos recursos psíquicos para tramitar y elaborar las pérdidas, ¿no? Entonces, tampoco es que podemos hablar homogéneamente con respecto a cómo atravesaron las adolescencias la pandemia. Sentimos que las están atravesando, ¿no? Y que están afectadas. Bien, Guille y Caro, en relación también a una pregunta que hacen en el chat y que también era una de las últimas preguntas que tenía para hacerles y como para ir cerrando, es de qué manera, y si ustedes lo hacen y si el dispositivo lo hacen o no, se puede trabajar de manera preventiva estas situaciones. En el chat, Rocío pregunta cómo se puede ofrecer en concreto desde la escuela para los chicos apoyo y prevención de manera individual y colectiva. ¿Ustedes trabajan desde el dispositivo abordajes preventivos? Y si no los trabajan, ¿existen esos abordajes de prevención en suicidio? Sí, nosotros desde el dispositivo, en realidad el dispositivo fue creado para la atención y posvención, ¿sí? Sí, consideramos que o sea, si nosotros pensamos en 3 etapas de una intervención o de un acompañamiento, la prevención, la atención, ¿sí?, en crisis y la posvención. Nosotros decimos siempre que la posvención, cualquier estrategia de posvención, además es una estrategia de prevención. Entonces, cuando sucede un suicidio, al trabajar la posvención, trabajamos prevención. Pero supongamos que no ocurre un suicidio, ¿sí?, que es lo que vos preguntás. ¿Cómo poder trabajar la prevención? Y podemos pensar como 2 líneas, la prevención inespecífica y la prevención específica, ¿sí? La prevención inespecífica sería, Ale lo mencionaba en relación al trabajo de la muerte, la ESI, ¿sí?, es una habitación, como decía él, donde podemos entrar para trabajar la prevención del suicidio, los acuerdos escolares de convivencia también, la generación de espacios de participación estudiantil, la creación de espacios donde circule la palabra de los estudiantes, ¿sí? Todos los proyectos que tengan que ver con lo creativo, lo expresivo, ¿sí?, también son formas de prevención inespecífica. Y también podemos trabajar de manera específica en, por ejemplo, hablar del suicidio. ¿Será para siempre este corte? Sí, hay un material de la organización. Ahí están, chicas, ahí volvieron. Hay un material de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que son mitos sobre el suicidio, que son unos flyers que trabajan mitos, y eso se puede utilizar como una herramienta en la escuela para hablar del suicidio, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una forma de prevención específica. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Perdón, y otra cuestión para trabajar también en la prevención específica es armar redes con otras instituciones, ¿sí?, de trabajo con otras instituciones, con salud, con SENAC, con organizaciones no gubernamentales. Bueno, Caro, Guille, nos quedan algunas preguntas que ahora va a leer Ale, y después van a poder cerrar como quieran. Muchas gracias. Dale. Seguiremos construyendo en conjunto. Si hay preguntas en el chat, Ale, ¿tenés alguna para leer? Estás silenciado. Una muy cortita, chicas, que por ahí es una respuesta casi estadística. Y mencionaron algo de que aumentó la tasa de suicidios. Si quieren acercarnos a algún número, preguntaban si era en adolescentes en particular o a nivel sociedad en general. Esa sería una cortita. Ahí estamos leyendo la pregunta. Sí conocemos que la tasa como causal de muerte en la adolescencia y la juventud, el lugar que ocupan los suicidios, es más elevado con respecto a la población adulta, que es ahí lo que preguntaban.
Hay otra, le pregunta ahí abajo, que nos gustaría poder contestarlo, no sé si tenemos el tiempo, pero nos parece importante. ¿La de cómo trabajar? No, supongo que lo complejo es poder identificar al adolescente con esa personalidad. Si quieren, cerremos con esa, y después les quería pedir, si cuando demos lugar a la próxima charla, tienen algunas páginas web de recursos o de lecturas, y las pueden compartir en el chat, una forma como de que completen algo de info, pero con Buenísimo. gusto esta idea de lo complejo de identificar al adolescente con esa personalidad. Está bueno lo del material, vamos a pasar ahora por el chat un material que es digamos, el actual y más completo que salió, que es el abordaje integral de la problemática del suicidio, elaborado entre de Juventud del Ministerio de Educación de Nación, la SAP y UNICEF. Lo vamos a poner ahora en el chat y que nos lo facilitó, que queremos nombrar porque junto a ustedes con quienes más articulamos acá en la zona y ahora en todo el territorio, que es con la Dirección de Adolescencia del Ministerio de Salud de Provincia, con Natalia Sem, con Juan del Bene, es material al que acudimos. Volviendo a esta pregunta que sí me parece importante que retomemos, que es que, y está bueno porque estamos todos en el campo educativo, tal vez la intención no es identificar a adolescentes con esta personalidad, porque no consideramos que haya una personalidad. Y por eso consideramos que es importante aclarar esto. Si nosotros vamos en búsqueda de identificar una personalidad, nos perdemos el conjunto y la oportunidad que tenemos. Entendemos que es importante evaluar cuáles pueden ser situaciones de riesgo, y esto lo pueden leer y, digamos, podemos nombrarles, ¿no? Quienes tienen en su familia antecedentes de suicidio, o quienes están transitando situaciones complejas desde lo psicosocial, podría ser, digamos, una población a la que hay que estar más atenta, pero no pensando en identificar personalidades que puedan suicidarse. No lo pensamos desde ese lugar. Gracias. Bueno, chicas, gracias. Gracias y gracias. Si ahora comparten algunas páginas en el chat, estaremos mirando. Un placer compartir camino y trayectoria con ustedes. Gracias, Caro. Gracias, Guille. Gracias a ustedes. Gracias, Mary. Gracias.